Saludos país, saludos mundo. Alfonso Torres Ulloa en su espacio Voz para el Cambio, para conversar en esta entrega con don Aristóteles Poncerrate y con un hermano de Colombia, Efraín Viveros. Es un estudioso y un militante de la política colombiana, latino-caribeña y, por qué no, de la política internacional. Pero con Efraín queremos conversar de la realidad hoy de Colombia. Sigue siendo una realidad compleja, muchas veces difícil de entender desde fuera de Colombia, pero yo aprecio que hasta para los propios colombianos es difícil hoy de entender la complejidad de la política allí y de cómo todavía la fuerza política que se fueron del poder mantienen cuotas y tienen control de determinados estamentos, tanto de la esfera pública y militar como en la sociedad, y cómo el conflicto continúa independientemente de la voluntad que ha manifestado, que ha expresado y por las que ha trabajado el presidente Gustavo Petro. Y en el propio gobierno hay sus contradicciones, funcionarios que han renunciado. Natanael, si entra Efraín, me lo deja saber, lo mismo si entra Poncerrate. Bueno, ahí entró Poncerrate, porque la computadora me ha dado un fallo ahora, última hora, y se me ha frizado. Saludos, Poncerrate, ¿qué tal? Bienvenido, don Aristóteles Saludos, don Poncerrate. Alfonso. Muy bien, un placer tenerlo. Comentaba que tenemos de invitado al maestro Efraín Viveros de Colombia. Decía que es un estudioso de la política colombiana, un militante, un dirigente histórico de la vida política partidaria y de izquierda en Colombia, para que nos ayude a entender un poco la actualidad colombiana, porque aquella realidad sigue siendo muy compleja y yo digo que hasta para los propios colombianos que viven allí resulta difícil de entender determinados aspectos de la política nacional colombiana, mucho más para nosotros. Así que esperemos que don Efraín pueda conectarse y que podamos tener un intercambio con él en esta entrega. Mientras tanto, Poncerrate, la política internacional sigue ahí muy compleja, muy compleja. Dice Efraín Natanael que cómo entra. Explíquele porque yo no puedo explicárselo a Natanael. Yo le pasé a usted el contacto ahí. Así que usted lo guía para que él pueda entrar, don Natanael. Adelante, Poncerrate. Bueno, el día amaneció con la tormenta Erin, con diversas lluvias en diversas partes del país. Amaneció húmedo el día. Se esperan vientos en el suroeste y el sureste. Y estamos a las expectativas de que las personas que viven alrededor de las cañadas y los ríos, en las orillas, tomen realmente las previsiones del lugar para que no haya precisamente desgracias lamentables, porque siempre que hay muchas lluvias tenemos desgracias que lamentar porque no tomamos la previsión del lugar, a pesar de los llamados del COE. Los ciudadanos y las ciudadanas se niegan a abandonar sus pertenencias en las viviendas a orillas de los ríos y cañadas, y esa es algo que está presente al día de hoy en la situación nacional, don Alfonso. Es parte de la cultura de nuestro pueblo, Monserrate. El pobre, el que nada tiene, no quiere perder la nada. Y la nada se refiere a un ranchito a la orilla de una cañada o al borde de un río, la ribera de un río, y quizá dos calderos y un carro. El que solo tiene eso no quiere perderlo. Y es natural que así sea, porque tiene que ver con la naturaleza humana. Pero bueno, son de las cosas que siempre se presentan, a pesar de que nuestro gobierno habla de que sacaron 2 millones de personas de la pobreza, que sacaron 500.000, que disminuyeron la pobreza, pero la indigencia sigue ahí. Y la indigencia es una condición de pobreza por debajo de los niveles de pobreza. Es decir, es la gente que sobrevive con nada, porque nada tiene. Pero bien,
Esperamos, Natanael, que se pueda comunicar ahí con Efraín. Sigue insistiendo que no tiene el enlace, que cómo se conecta. Yo espero que usted lo pueda ayudar a ver si podemos aprovechar la conversación con don Efraín, que no siempre dispone del tiempo para estos espacios. Un maestro muy ocupado en Colombia y entonces ojalá que podamos aprovecharlo. Vamos a la política internacional. Yo no termino de entender. Dice el canciller que no tiene internet. Si no tiene internet no se puede conectar. Así que seguimos aquí, Poncerrate, y después yo con don Efraín. Sanciones afectarían la paz en Ucrania. Y además, todos los paquetazos de Donald Trump, todos los impuestos y los aranceles, ¿cómo quieren paz? Si lo que están es provocando una guerra. De la guerra comercial, de ahí ha pasado una guerra armada o violenta. El trecho es fino. La economía lo domina todo. Y en la medida en que a un pueblo se le va acorralando económicamente, lo ponen al borde de un conflicto violento. La frontera es un hilo, es muy fino o muy fina. Así es que, como Donald Trump y los Estados Unidos quieren hablar de paz, abriendo guerra de aranceles con el mundo entero. Ellos contra el mundo. Al final, ¿qué están provocando? El mundo contra ellos. El mundo contra ellos. Bueno, ahí está el tema planteado. Está la información de que, bueno, tenemos a don Efraín. Qué bueno. Saludos, maestro. Muy buenos días, mucho gusto, amigo Alfonso. ¿Cómo está usted? ¿Cómo están sus oyentes? Yo muy bien aquí compartiendo con don Aristóteles Poncerrate, un colega suyo, maestro universitario. Adelante, Poncerrate. Ahí tengo al maestro Efraín Viveros. Buenos días, maestro Efraín. Muy buenos días. Un poco preocupado con la situación de gobernanza en la hermana República de Colombia, porque al presidente Gustavo Petro y a su movimiento lo han atado de pies y manos y no ha podido tomar las medidas que había anunciado en la coalición y está ahí un poco preso de esa claque que dominaba y que aún domina la política colombiana. ¿Cuál es el panorama actual realmente desde su óptica, maestro? Sí, muy buenos días, amigo Poncerrate. Tenemos una situación compleja en nuestro país de lo que yo prefiero llamar una agudización de contradicciones, de intereses de clase que hacen difícil la marcha del país. Pero es que el país no es uno solo, ¿no? Como decía, las contradicciones. Entonces, uno ve que aumentó el Producto Interno Bruto, va a salir un 3.2 y estaba en 2.7, 8, algo así. ¿Y con esto qué quiere decir? Que hay una gente que le está yendo bien, ¿no? Porque el Producto Interno Bruto no lo manejamos las gentes del pueblo. El Producto Interno Bruto está acaparado por unos grandes productores, ¿no? Por los tratados de libre comercio, por las inversiones de los grandes capitalistas. Entonces esa parte del país está yéndole bien. Andan felices porque Donald Trump no les va a poner más de 10% de arancel en sus incrementos decretados. Pero hay otra parte del país que está viviendo la crisis fiscal, una crisis fiscal bastante pronunciada, que está generando desde principios de año un presupuesto afectado por la austeridad que no permite hacer inversión social y económica
que tiene ralentizada la reforma agraria, que amenaza un poco de planes económicos y sociales importantes para industrializar, para dar bienestar popular. Entonces esa es como la cuestión compleja. Nuestro presidente llamó a mirar hacia una asamblea constituyente, que es un gran acierto, considero yo. Y ojalá ese camino de la constituyente se allane para poder evitar que desde el Congreso sigan con sus mayorías impidiendo, bloqueando cambios. Nuestro presidente también hace pocos días anunció una respuesta clara a la amenaza militar de Donald Trump, lo cual complejiza mucho la situación del país, puesto que Venezuela, nuestros hermanos vecinos, tiene una suerte ligada a la nuestra, y de haber un ataque militar a Venezuela, eso repercutiría enormemente sobre Colombia, puesto que solo pensando en el fenómeno migración que se generaría, ya da pie para estar preocupado. Por otro lado, si deciden atacar zonas llamadas cocaleras, pues También estaríamos detalle. No se te escuchó bien, Poncerrate. Siga, maestro. No escucho al amigo Poncerrate, no lo he escuchado. Siga, maestro, con la disertación, porque a veces el internet de Poncerrate se frisa. Ok, entonces tenemos unas situaciones que han generado paros agrarios en el sector arrocero, en el sector de la papa. Hay unas situaciones tensas con los sectores de transportadores. Todo eso ligado a problemas de inversión económica. Adelante, don Alfonso. Que me veo frisado yo ahí. Sí, el maestro está conversando, no se preocupe. Siga, maestro. Entonces les decía que hay conflictividades en marcha, como el tema del acuerdo que se hizo con los arroceros, con los paperos, y que ahora dependen de la solvencia económica del gobierno. ¿Hay algo que pasa con nuestra conexión? No sé. No, es el hermano Poncerrate, que a él se le frisa, no escucha. Entonces, cuando coge el internet, quiere intervenir y rompe el esquema. Bueno, quedo atento. Sí, dejo por allí inicialmente, indicando pues que tenemos una situación social que incluye problemas de la salud del magisterio, ha tenido unos cambios, tenemos bloqueadas reformas, en general tenemos una situación con frente a las cortes que han decidido también hacer parte del bloqueo al gobierno de nuestro presidente Gustavo Petro. Yo diría que ahí hay unas pinceladas gruesas del momento que estamos viviendo en nuestro país, que no ha dejado de ser complejo en las últimas décadas de la historia. Poncerrate, adelante. Poncerrate, adelante. Les escucho, pero es que estoy frisado en pantalla. Bueno, ok. Maestro, Colombia se bate en una situación muy difícil. Hay mucha tensión política. Está lo de Uribe. Unos dicen que falleció, otros dicen que no. Algunos dicen que está en Miami. Fuera de Colombia se escuchan muchas cosas. Dice Natanael que Poncerrate no es pisado. Hay una situación con Francia Márquez, Gustavo Petro, que uno desde lejos no comprende lo que está pasando realmente. Yo no sé si en Colombia se entiende esa diferencia, para no decir contradicciones, entre Francia Márquez y Gustavo Petro,
o entre lo que representa Francia Márquez y lo que pudiera estar representando hoy Gustavo Petro en el gobierno. ¿Qué lectura nos puede ofrecer el maestro Efraín? Bueno, sobre el tema de el senador Miguel Uribe Turbay, podríamos decir que hay una utilización pues bastante grotesca del atentado que sufrió este senador para tratar de montar un discurso derechista desde los puntos más fuertes, digamos, de corte fascista que hay en la oligarquía colombiana. Esto se liga con un fenómeno interno del Partido Centro Democrático, porque ocurre que en las líneas investigativas siempre nos preguntamos quién es beneficiario del crimen. Y en este caso está claro que para nada el crimen beneficia a Gustavo Petro y la izquierda y los sectores democráticos de Colombia. El crimen tiene que ver con los problemas internos de los precandidatos y precandidatas del Centro Democrático y tiene que ver con las discusiones políticas internas que ha manejado la oligarquía. Ya hemos vivido episodios así cuando asesinaron a Luis Carlos Galán, donde los beneficiarios de la muerte de Galán resultaron los que pudieron poner como candidato presidencial a César Gaviria Trujillo y ganar las elecciones, habiendo suprimido la división que tenía el movimiento de Luis Carlos Galán. Entonces, en política colombiana, esto va asociado a la condena del expresidente Uribe en primera instancia, que esperamos sea ratificada por el Tribunal Superior, que indican que tras de Uribe hay una estela de daños a la sociedad, de terrorismo de Estado, de crímenes de Estado, y también con la muerte de Uribe se trata de tapar el problema con el expresidente, que hoy es un convicto. Entonces podríamos decir que es una utilización que hacen los diferentes sectores de oposición a Petro de un crimen para beneficio de los partidos tradicionales. Esa es mi apreciación. Con relación a Francia Márquez, vicepresidenta, yo creo que Francia ayudaría mucho a los afrocolombianos que haciendo una declaración más clara sobre el tema de su vínculo, del señalamiento de vínculos con la acción conspiradora del ex canciller Álvaro Leiva Durán. La verdad es que eso ha enrarecido mucho el ambiente político, porque las otras diferencias tienen que ver, creo yo, con lo natural de la lucha política e ideológica, y es en la eficacia de los funcionarios. Y Francia fue funcionaria como ministra de la Igualdad y la Equidad, y tiene una serie de señalamientos por bajos resultados en ejecución como ministra, que en polémica al seno del movimiento afro consideramos que ni el patriarcado ni el racismo estructural podemos utilizarlo como argumento para negar la crítica. Entonces en Colombia existe un racismo, sí, pero también es cierto que los funcionarios afro tenemos que dar respuesta ante la ciudadanía por nuestras actividades desde los cargos de Estado. Hoy el gobierno Petro tiene una gran dificultad, y es que ha tropezado que estas diferencias con Francia Márquez coinciden con una barrida de los afrodescendientes de los altos cargos del Estado, de tener embajador en Washington, de tener canciller, de tener ministra de Educación, Ministerio de la Igualdad, ha pasado a quedar sin un solo funcionario afrodescendiente en el alto cargo.
De manera que tiene un reto nuestro compañero Gustavo Petro para recomponer las relaciones con el movimiento afro, con el pueblo negro palenquero afrodescendiente y raizal. Eso podría señalar a este punto, amigo Alfonso. Monserrate, adelante. Maestro Efraín, hay una expectativa para el 2026 porque habrán elecciones en Colombia y la coalición no ha decidido aún cuáles van a ser los posibles o presumibles candidatos para sustituir al presidente Gustavo Petro, que no se reelegirá. Entonces, cómo manejar el proceso unitario en la coalición, en la elección de un representante que pueda dar al traste con mantener la continuidad de la coalición en el poder del Estado. Este realmente es un rompecabezas político que tenemos, porque Colombia hoy no ofrece un diáfano espectro. No se sabe qué está más disperso, si la oposición o las fuerzas que llegamos con el pacto histórico al gobierno. No menos de 15 precandidatos tienen las fuerzas opositoras a Gustavo Petro. No menos. Hasta ahora, la inmensa mayoría de esos candidatos figuran para recoger firmas como forma de poder inscribir sus candidaturas en la registraduría del Estado Civil, Consejo Nacional Electoral. Quiere decir esto que no quieren echarse encima el ya largo desprestigio de los partidos tradicionales de los dueños del poder en Colombia. De otro lado, el campo popular, democrático y de izquierda, desde las elecciones regionales desde 2023, viene muy fracturado. El pacto histórico sufrió una situación compleja que lleva a que hayan como 3 sectores dentro de lo que fue el pacto histórico que llevó al compañero Gustavo Petro a la presidencia. Entonces, por eso se está hablando de la necesidad de en marzo constituir un frente amplio que trate de reagrupar a todas estas fuerzas, porque por un lado está la dificultad que tiene el llamado partido pacto histórico, que solo tiene a 4 partidos, de los que ingresamos a la coalición pacto histórico para elegir a Petro. Luego está la formación unitaria que tiene 13 organizaciones de las que ingresamos para elegir a Gustavo Petro. Y luego hay un poco de sectores que quedaron por fuera buscando otros caminos que incluyen organizaciones sociales que antes éramos todos un bloque del pacto histórico. Entonces tenemos un gran reto, los demócratas, los luchadores por los cambios, para tratar de sortear este fraccionamiento tan impresionante. Valga decir que en este momento el llamado nuevo partido único, unitario, pacto histórico, no tiene personalidad jurídica y se están agotando los tiempos que permitirían que en octubre tenga una consulta interna con sus 7 precandidatos para despejar una parte del problema de precandidaturas de candidaturas presidenciales. No, así las cosas, está muy incierto todo esto, no está despejado. Como les digo, estamos viviendo el tiempo de las precandidaturas y el desorden de los partidos que se reacomodan, que se reorganizan, y otros que no quieren sacar cara, como pasa con los partidos de la oligarquía liberal, conservador,
Centro Democrático, Cambio Radical, etcétera. Podría dejar allí mi comentario. Adelante, Ponserrate. Maestro Efraín, ha habido un movimiento económico con el acercamiento de Colombia a los BRICS y con el hecho de las sanciones económicas que le ha impuesto Donald Trump a casi todo el mundo. ¿Cómo ver este movimiento de acercamiento hacia los BRICS teniendo cerca de 8 bases militares norteamericanas en territorio colombiano? Sí, realmente apunta usted, amigo Ponserrate, a un asunto crucial. Y es qué nivel de autonomía política tenemos hoy en Colombia. Y resulta que hay cosas muy contradictorias. Medidas acertadas de nuestro gobierno, como es la ruptura con los sionistas, óigase, los sionistas israelitas, no con el pueblo de Israel, que es otra cosa. El sionismo no es igual al pueblo de Israel. El sionismo es una corriente de pensamiento profascista que hoy está liderada por Netanyahu en el gobierno. Esa ruptura es sumamente importante y muestra un talante claramente democrático. A pesar de las diferencias que ha expresado Gustavo Petro con algunas políticas del presidente Nicolás Maduro, ha establecido unas relaciones internacionales muy claras en beneficio de los dos pueblos. Se acaba de inaugurar una zona comercial en la frontera colombo-venezolana y se viene adelantando todo un trabajo en relación con potenciar la CELAC en dirección a tratar de dar una respuesta cohesionada a las políticas agresivas de Donald Trump que pisotean el derecho internacional. Entonces, el paso a los BRICS es un hecho positivo. Lo consideramos como un paso adelante en la dirección correcta de apartarnos de esa situación de dependencia de Washington. Por otro lado, tenemos todavía muchos lazos que romper porque este mismo gobierno le ha cedido a los Estados Unidos una base militar en la isla Gorgona. Esa es una decisión de este gobierno, lo cual resulta contradictorio, porque también es contradictorio que a pesar de que estemos contra la masacre en Gaza, contra ese holocausto de los palestinos, mantengamos a Colombia afiliado a la OTAN. Esas son unas cuestiones que realmente nos cuesta trabajo entender, ¿no? Entonces, miren, una serie de hechos positivos que destacamos y está claro, lo de las bases militares está aquí presente y es una decisión política romper con esas bases militares. Esperamos nosotros que avancen entonces estos pasos en dirección a un agrupamiento que rompa con ese alineamiento tan nocivo que la llamada estrella polar nos ha traído. Dejo por allí. Sugerencias al pacto histórico para lograr llevar una candidatura unitaria en las próximas elecciones del 2016, maestro Efraín. Yo creo que a la izquierda, así se lo declaré en una entrevista al Diario del Espectador, hace ya unas 3 fines de semana, caímos en el electoralismo en el pacto histórico, porque nos agrupamos para elegir un presidente, pero no ahondamos en un diseño estratégico que nos permitiera cohesionarnos con unas políticas más claras. El programa de gobierno de Gustavo Petro realmente no es un programa estratégico, es un programa de cambios
muy en el plano inmediato, que no copa las exigencias de cambio que tiene el pueblo colombiano. Ya está claro que la constituyente es una necesidad. El llamado a todos mis compañeros de izquierda, a todas las fuerzas que luchamos por la democracia, es a deponer ciertas arrogancias y negacionismos que no han permitido hacer un balance serio de los logros y falencias que ha tenido nuestro gobierno como pacto histórico. Si no hacemos ese examen, un balance serio, y se sigue la idea de defender de manera cerrada, sin aceptar críticas, lo que hemos hecho desde el gobierno, no vamos a poder marcar unos ajustes a nuestro rumbo. El llamado es a que seamos autocríticos, el llamado es a que ahondemos y dejemos de pensar solo en el resultado electoral y miremos más cambios desde el punto de vista de proyecto país, desde el punto de vista de una sociedad diferente, para poder entonces así saber escoger los aliados. Porque en lo electoral a veces se escogen unos aliados muy desde el afán de sumar votos, pero en el afán de sumar votos a veces se abandonan las miras estratégicas y luego nos vemos entrampados nosotros mismos con unos aliados difíciles de manejar, a los cuales les hipotecamos el futuro porque nos apoyaron en las elecciones. Esto es muy delicado en política. Entonces ese es mi llamado. Bueno, muchas gracias, Adelante, don maestro, Alfonso. con nosotros. Gracias, don Ponserrate. El tiempo nos venció y en una nueva oportunidad que podamos coordinar con el maestro, a ver si con Aristóteles en el estudio, no así virtual, porque virtual ahí siempre se le frisa en la universidad, el internet. Podemos tener otra conversación, Ponserrate, con el maestro Efraín Viveros. Gracias, maestro, por estar con nosotros. Gracias, Ponserrate. Hasta una próxima Muy entrega. amable, les deseo éxitos personales y profesionales. Un saludo a todos los escuchas. Éxitos. Muchas gracias, maestro. Gracias, Natanael.